Lo que tenemos en pantalla es una edificación con los siguientes datos generales. La idea es que podamos hacer el análisis sísmico de esta edificación utilizando el método de la fuerza horizontal equivalente. Para ello, tenemos los siguientes datos de entrada. La localización del edificio es en la ciudad de Manizales. Tenemos un tipo de suelo de uso para oficinas de administración municipal. El sistema estructural que se plantea inicialmente es de pórticos de concreto reforzado resistentes a momento. Tenemos una altura de entrepiso de 3 metros y un número de pisos de 5 pisos. Con respecto a los materiales, tenemos un F'(C) del concreto de 21 megapascales, una densidad del concreto de 2400 kilos sobre metro cúbico. Para datos de los elementos, se plantea en un predimensionamiento de la estructura una dimensión de columna paralela al eje X de 0,60 y una dimensión de columna paralela al eje Y de 0,40. Aquí permítanme hacer un cambio para que se parezca a este que tenemos aquí. Bueno, este va a ser el edificio. Este programita se llama ETAPS, lo estaremos utilizando en la última parte de nuestro curso. La idea es que con este programita podamos comparar lo que hacemos también con Octave. Ya aquí se pueden modelar edificios, como ustedes pueden ver. Y por ahora pues no hay que descargarlo. Para lo único que estoy utilizando el programa el día de hoy es básicamente para mostrar un render de la edificación, para mostrarles en 3D cómo va a ser el edificio y todo lo demás. Pero hoy no voy a utilizar el programa para absolutamente nada más que una visualización completa de todo el modelo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, se están planteando que las columnas sean rectangulares de tal manera que se oriente la dimensión corta en el sentido X y la dimensión larga en el sentido Y. Esto es una vista en planta del edificio, es decir, lo estamos viendo desde arriba, como si estuviéramos en un dron. Y este sería el edificio tridimensionalmente hablando, pues el que vamos a analizar en esta parte del curso. Tendremos obviamente sesiones para explicar cómo se maneja el programa, cómo se hace esto en este programa, pero pues no es el alcance de la sesión de hoy, entonces queda ahí como en el tintero para clases posteriores. Listo. Bueno, entonces volvemos aquí, esta es nuestra edificación, estas son las cargas que nos dan entonces para la losa. Faltaba por hablar acerca de las vigas. Para las vigas nos plantea el prediseño una base de viga de 0,3 metros y una altura de viga de 0,4 metros. Las cargas de la losa que se nos plantean, se plantea una losa en concreto reforzado y la losa ya fue predimensionada, supongamos en un curso de diseño, y nos dieron las cargas de peso propio 216 kilos sobre metro cuadrado y carga SD muchachos, se llama carga sobreimpuesta, también conocida como la carga super dead, de ahí que viene su nombre SD. Esa carga sobreimpuesta, carga super dead, depende del peso de los acabados, que son los acabados, lo que son los muros divisorios, lo que es el cielo raso y todos aquellos otros elementos no estructurales que tiene que soportar la losa. ¿Ok? Entonces ahí metemos esta carga que llamamos carga SD. Entonces pues ya este avalúo de cargas se realizó digamos en un ámbito ya más de diseño estructural y obtuvimos estas cargas. Y con estas carguitas pues vamos a cargar la losa de nuestra edificación. ¿Listo? Entonces, esta es básicamente la contextualización general de lo que tenemos que analizar. Aquí tenemos una vista en planta, aquí tenemos un corte, ¿sí? Un pórtico de ese edificio en el eje, en el plano YZ. Aquí tenemos un pórtico de este edificio en el plano XZ. Entonces, la intención es que primero vamos a obtener el espectro de diseño para esa edificación. Segundo, vamos a obtener la masa de esa edificación. Y tercero, vamos a obtener las fuerzas horizontales equivalentes de esa edificación. ¿Sí? Todo eso lo vamos a hacer el día de hoy. La parte de derivas no se toca hoy porque después de explicar este tema del cálculo de fuerza horizontal equivalente, pasamos luego en clase a ver cómo calcular la matriz de rigidez total de ese edificio. Y cuando ya tengamos la matriz de rigidez, ya podemos pasar a calcular estas derivas.
Entonces, manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es construir una hoja de Excel como estas, con las cuales, pues básicamente ustedes van a calcular el espectro de aceleraciones de diseño de la NSR10 para un amortiguamiento del 5%. Todo esto teniendo en cuenta la teoría que vimos en clase la semana anterior o la semana pues, que se está acabando. Se definen los movimientos sísmicos de diseño a partir de la localización, perfil del suelo, grupo de uso y obtenemos el espectro. Entonces es básicamente graficar esta curva, esta función a trozos, partiendo de los datos que la misma curva nos solicita. Entonces en ese sentido nosotros nos venimos para una hoja que se va a llamar espectro de diseño. Y aquí en espectro de diseño vamos a empezar a traer todos esos datos de entrada de nuestra edificación. Entonces, lo primero es la localización. Tenemos que el edificio va a estar ubicado en la ciudad de Manizales. Por lo tanto, es zona de actividad sísmica alta. Si podemos verificar en la norma, venimos para las tablitas de ciudades capitales. Vemos a Manizales con una zona de actividad sísmica alta para un A sub A de 0.25 y en un A sub V también de 0.25. Claramente vamos anotando los datos aquí en esta sección de datos de entrada. Luego clasificamos el suelo. El estudio de suelo nos dice que es un suelo tipo D. Y a partir de estos dos valores vamos a obtener nuestros factores de amplificación. Entonces, pues para ello, vengo a la norma. En el capítulo A2. Y voy a determinar para unos parámetros ya establecidos de A sub A y A sub V, cuánto valdría entonces FA y FB. Entonces tengo esta tabla, me doy cuenta que punto 25 es como estar aquí en la mitad, muchachos. Para un suelo tipo D, tengo que estar entre estos dos valores, entre 1,4 y 1,2. ¿Se puede interpolar? Claro que sí, porque todo, digamos así, todos esos valores de esa tabla van asociados a estas líneas rectas que tenemos acá. Entonces básicamente, por ejemplo, aquí yo puedo sacar también el valor para un suelo tipo D, aquí suelo tipo D, entre punto .30 y punto .20 es punto .25 y aquí puedo venir y cortar y hacer la interpolación. Entonces como los datos de la tabla ya están más directos, vemos que para punto .20 es 1,4, para punto .30 es 1,2, o sea que para punto .25 sería 1,3, que es como el valor intermedio que tenemos aquí. Entonces nos venimos juiciosos y le damos aquí FA13. ¿Sí? Luego entonces vamos a tener FV. Para FV hacemos exactamente lo mismo. Venimos por acá, nos paramos en la tablita de FV. Podemos aquí, señalamos y hacemos el análisis. Tengo punto .20, punto .30 para un suelo tipo D. Me dice que va desde 2 hasta 1,8. Quiere decir que por aquí estamos en ese intermedio. En este intermedio estamos aquí ubicados. Y ese intermedio pues básicamente va a ser 1,9. Entonces venimos aquí a nuestra tablita y aplicamos 1,9. Hasta ese punto no se ha hecho pues nada raro. Lo único es sacar los datos directamente de la norma. Ahora hay una sección que se llama parámetros dinámicos. Estos parámetros dinámicos están asociados con el cálculo del periodo aproximado de la edificación. Recordemos que el periodo aproximado por la fuerza horizontal equivalente se calcula a partir del sistema estructural de resistencia sísmico que estamos planteando. Entonces, con base en eso, vamos a la norma, pero vamos directamente a la norma al capítulo A4, que es el capítulo de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, aquí en fuerza horizontal equivalente, necesito determinar CT y alfa. Entro a esta tabla y me puedo dar cuenta que si se está planteando un sistema en pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado, entonces CT es 0.047 y alfa es 0.9. Así pues, venimos, colocamos nuestros datos, 0.9 y 0.047. Posteriormente, vamos a determinar el coeficiente de importancia a partir del grupo de uso. Entonces, lo que hacemos es verificar cuáles son los datos de entrada de nuestro edificio. El uso que nos dan es oficinas de administración municipal. Vengo al título A, me devuelvo hasta A2. Hasta A2 y vamos a clasificar nuestro grupo de uso.
Entonces aquí en grupo de uso claramente no es una edificación indispensable grupo de uso 4. Podría ser grupo de uso 3 o podría ser grupo de uso 2. Vamos a leer. En grupo de uso 3 tenemos, por aquí dice, aquellas otras que la administración municipal, distrital o departamental designe como edificaciones de atención a la comunidad. Y aquí tenemos estructuras de ocupación especial y aquí aparece edificios gubernamentales. Entonces nosotros no tenemos mucha información al respecto acerca de si la administración municipal va a definir este edificio como un edificio de atención a la comunidad o si simplemente es un edificio de ocupación especial. Como no tenemos esos datos, pues simplemente podemos clasificar estas oficinas como son un edificios o como si fueran edificios gubernamentales y por lo tanto pues podríamos meterlos en el grupo de uso 2. Para tomar esa decisión, pues tendríamos que tener obviamente más información acerca del proyecto y pues conocer también de antemano si el cliente eh, quisiera que se incluyera en grupo de uso 3 o grupo de uso 2. Eso pues para nosotros simplemente implica cambiar un dato en cuanto a los datos de entrada, pues porque pasamos aquí en espectro de diseño de decir 1.10 a 1.25, pero en términos del análisis sísmico sabemos que esta curvita se va a aumentar o a disminuir. Miren hasta este momento, si yo le doy 1, mire cómo baja la curva, si yo le doy 1.10, la curva sube y si le doy 1.25, la curva se hace pues mucho más grande, ¿listo? Entonces aquí en este caso vamos a clasificarla como grupo de uso 2 y vamos a colocar su grupo coeficiente de importancia de 1.10. Ahora viene una sección que se llama periodo aproximado de la estructura. En periodo aproximado de la estructura la intención es calcular TA. Tenemos entonces que la altura de entre pisos son 3 metros, el número de pisos son 5 pisos, para una altura total del edificio de 15 metros. Como podemos ver, al aplicar aquí esta ecuación, se las puedo mostrar sin ningún problema, tenemos que se calcula con CT por H a la alfa. Y así pues nos da un periodo aproximado de esta edificación de 0.538 segundos. 0.538 segundos que quizás no esté muy alejado de la propuesta que veíamos en clase, una propuesta bastante aproximada, bastante simplificada, perdón, que era decir número de pisos sobre 10. Entonces, con esa propuesta, que incluso también es normativa, tendríamos un periodo aproximado de 0.5 segundos. Con esta ecuación que es mucho más elegante, tendríamos 0.538 segundos. Y si le hiciéramos el análisis dinámico a esta edificación, pues encontraríamos el periodo real. Ahora pues la idea es a partir ya de toda esta sección de datos que tengo aquí señalada, poder construir ese espectro. El espectro es una función a trozos y como tal, pues para poderla graficar aquí en Excel o en cualquier lenguaje de programación, tengo que hacer unos condicionales. A partir de esos condicionales yo podré definir si estoy en esta parte de ese espectro, si estoy en esta curva del espectro o si estoy en la parte final del espectro. ¿Listo? Esta curva negra se está graficando con los datos de estas dos columnas. Entonces, la variable independiente van a ser los periodos. Aquí yo estoy tomando periodos cada 0.1 segundos. Entre más periodos tome, pues la curva va a quedar más bonita. Ahora, yo aquí en esta celda, en esta columna R, tengo unos condicionales. Con esos condicionales, yo básicamente le estoy diciendo a Excel que dependiendo del valor que tome, aquí le estoy diciendo, mire, Excel, ponle cuidado. Si este periodo de 0.1, ¿sí?, está en un rango determinado, porque recuerden que el espectro de la norma es muy claro. Si el periodo está en este rango, si el periodo de cálculo o el de interés está en este rango, entonces calcule la curva con esta función. Si el periodo está en este otro rango, calcule la curva con esta función. Y si el periodo de interés está más allá de este valor, calcule la curva con esta función. Y podemos entonces ver que para saber esos límites de periodo tenemos T sub C, la norma ya nos lo regala, y T sub L, la norma también ya nos lo regala.
Entonces, en términos de la programación de la hoja de Excel, lo que ustedes deben hacer, claramente, pues después de que se salgan de lo que están haciendo actualmente, lo que se debe hacer es básicamente programar unos condicionales. Eso también se podría hacer en Octave o en MATLAB y obtener la grafiquita directamente desde allá. Yo los invito en Excel pues porque esto está más enfocado al diseño y en el diseño sin duda que utilizamos mucho la herramienta Excel pues por su practicidad. Entonces, en ese sentido, nosotros programamos un condicional y decimos, oiga, si ese periodo es menor que T sub C, entonces haga esto. Pero si ese periodo está entre T sub C y T sub L, entonces haga esto otro. Y si ese periodo es mayor que T sub L, entonces haga este otro. Eso que les acabo de mencionar está programado aquí en esta columna R, de tal manera que cada una de estas celdas tiene esos condicionales. Y se pregunta, esta celda se pregunta, ¿este periodo dónde está? Si está en la meseta, si está en la zona de periodos intermedios o la zona de periodos largos. Eso también vale la pena irlo aclarando. Esta zona que tengo aquí es la zona de periodos cortos. Esta zona que yo tengo acá es la zona de periodos intermedios. Y esta zona que yo tengo acá es la zona de periodos largos. Así se conoce técnicamente. Entonces, ustedes tendrán esa tareita para posteriormente pues hacerla, ¿cierto? La de generar esta curvita a partir de estos datos que tengo acá y conociendo las funciones a trozos que me define la norma. Ahora bien, miren que acá yo ya tengo calculado el periodo, el límite de periodo corto T sub C y el límite de periodo largo T sub L. Entonces a partir de ahí ya voy construyendo la curva con esos condicionales que expliqué anteriormente. Ahora, cuando ya tenemos la curva negra, la intención es ubicar nuestra edificación directamente sobre esa curva. Y para ello, entonces lo que nosotros hacemos básicamente es entrar a la curva con el valor del periodo aproximado de vibración. Entonces entramos a la curva, tener aquí, y entonces ese periodo nos dio 0.538. Entonces es como gráficamente venir y decir 0.538, eso da más o menos como por aquí. Y subo con la línea recta, perdón, acto de fe que sea recta, y corto en este punto. Y entonces este valor que me da acá es la aceleración espectral para esa edificación, que está caracterizada por un T sub A. ¿Ok? Entonces, pues para sacar el valor exacto, lo único que tienen que hacer es que se traen, copian y pegan, se traen los condicionales que hay aquí, los pegan aquí, perdón, los pegan aquí en esta celda que dice .894, pegan ese condicional ahí, pero el periodo que van a amarrar ya no va a ser este de acá, ni este, sino que amarran el periodo de 0.538 segundos, o sea, esta celda de acá, amarran la celda C23. Y por lo tanto, al amarrar la celda C23, nótese que aquí pues nos va a reportar cuál es el valor de la aceleración espectral para ese edificio. Si por alguna razón, supongamos que el edificio tenga más pisos, 10 pisos, entonces el periodo cambia. Miren que aquí ya se parece mucho a la propuesta de los japoneses. 10 sobre 10 me da 1, un periodo aproximado de un segundo. Aquí, como podemos ver, estamos en la zona de periodos intermedios. Miren que el punto baja y se ubica directamente en lo que le corresponde a un periodo de un segundo. ¿Sí? Entonces mire que la aceleración espectral obviamente cambia, ¿sí? Ese valor se tiene que ir actualizando a medida que vaya cambiando los datos de entrada de mi modelo. Por ejemplo, supongamos que estamos en una zona de actividad sísmica de 0.5, todo tiene que ir amarrado para que efectivamente pues se vaya actualizando. ¿Listo? Y de esa manera entonces obtenemos la primera parte que sería la aceleración espectral, es decir, ya tenemos el S sub A de nuestro edificio. Este punto es el punto que denominamos S sub A. ¿Sí? Aquí abajito ustedes ven que hay un parámetro K. Ese parámetro K no es más que un parámetro asociado al método de la fuerza horizontal equivalente. Veíamos en clases anteriores
el capítulo A4, que la fuerza horizontal equivalente nos decía que había que calcular un parámetro K. Ese parámetro K pues dependerá del periodo aproximado de nuestra edificación. Como nuestro periodo dio entre 0.5 y 2.5 segundos, entonces K es igual a 0.75 más 0.5t. Al programar también estas funciones o estos condicionales, al programarlos aquí, nos queda de la siguiente manera. Ahí les muestro pues los condicionales para que se hagan a una idea. Entonces cada vez que cambie este periodo, este valor de K también tiene que ir cambiando. Y aquí pues básicamente tenemos la herramienta para calcular el espectro de aceleraciones de diseño. Lo que hay por acá ya es información traída directamente de la normativa, ¿sí? Para pues poder gestionar esta hoja de cálculo. Y esta pestaña se llama espectro de diseño. ¿Preguntas hasta ahora? Ninguna, profe. Ok, listo. Entonces seguimos. Ahora, como ya tenemos el S sub A, porque la idea es que vayamos pensando en algo, muchachos. Vamos a abrir aquí un Paint y vamos a ir rayando cositas. ¿A dónde queremos llegar nosotros? ¿Cierto? ¿A dónde queremos llegar? Entonces, ¿qué queremos hacer? Primero, queremos calcular el método de la fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? Para llegar al método de la fuerza horizontal equivalente, resulta que tenemos que calcular la cortante basal. Para llegar a la cortante basal, tenemos que calcular dos cosas, el S sub A y la masa total del edificio. En este momento ya tenemos el S sub A. Nos falta la masa total. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a determinar esa masa total. Luego calculamos el S sub A por la masa total por G. Y por aquí pues hacemos la distribución para obtener el método de la fuerza horizontal equivalente que tanto buscamos. Entonces vamos a poner manos a la obra con el cálculo de esa masa. Bueno muchachos, para el cálculo de la masa yo por aquí tengo unas ecuacioncitas que vamos a ir adaptando, ¿sí? Con una tabla y con unas sumatorias pues para poder entender qué es lo que se está haciendo. Bueno, entonces, vamos a ver la edificación, nos vamos a ir por acá. Y este es el edificio que nosotros tenemos visto en planta. Esto es visto en una vista tridimensional y esto es visto en planta. Este es nuestro edificio visto en planta. ¿Sí? La idea es que vamos a determinar la masa de esa edificación para cada uno de los pisos, o sea, lo que nosotros vamos a denominar como la masa de piso. Esa masa de piso va a depender directamente del peso de las columnas de ese piso, del peso o más bien la masa de las vigas de ese piso, de la masa que tiene la losa y de la carga sobreimpuesta que tiene la losa. Eso es todo lo que hay que calcular. La sumatoria de todas esas cosas nos va a llevar a la masa de piso. Y esa masa de piso la vamos a concentrar en un punto que se llama el centro de masa del diafragma. Como ustedes pueden ver, en este caso, para una edificación que tiene esta forma, que es regular, ¿sí? Simétrica, pues claramente que el centro de masa es como tener el centro de masa del rectángulo que bordea toda la losa. Esto es un rectángulo, miren que la losa tiene una forma rectangular, todo esto acá. Y desde estática sabemos que el centroide de esa losa está en B medios H medios, o sea, por aquí. Por aquí estaría el centro de masa de ese diafragma que estamos considerando. Entonces la idea es calcular la masa de cada diafragma y aplicársela al centro de masa. Cuando ya tengamos esa masa aplicada en el centro de masa, entonces ya pasamos a distribuir, obviamente, las fuerzas horizontales en cada una de las alturas de nuestra edificación y aplicando esas fuerzas horizontales directamente en ese centro de masa. Vamos a tener unas fuerzas horizontales en Y y vamos a tener unas fuerzas horizontales en X. ¿Listo? Esa es la intención, ¿sí?
obtener esas fuerzas horizontales. Bueno, fuerzas horizontales en Y y fuerzas horizontales en X. Entonces, para calcular la masa de un piso, vamos a mirar nuestra edificación y vamos a suponer, ¿sí? Para simplificar un poco, que todos los pisos son iguales, como claramente se puede ver. Se ve que todos los pisos son iguales. Mire, si yo me paro en el piso 1, voy al piso 2, mire que es igual al piso 3, al piso 4, al piso 5 y todos los pisos son exactamente iguales. Entonces, suponemos que los pisos son iguales, por lo tanto van a tener la misma masa, ¿ok? Uno podría también tener en cuenta que el último piso de la edificación pues tiene menos masa. ¿Por qué va a tener menos masa el último piso? Porque habitualmente en la cubierta, la carga de la cubierta es mucho menor a la carga de una losa de entrepiso y por lo tanto pues va a tener menor masa. Sin embargo, para este análisis simplificado que vamos a realizar, vamos a considerar que todos los pisos tienen la misma masa. ¿Listo? Para de esa manera calcular una masa de piso estándar y replicársela a todos los pisos del edificio. Pero ya saben, si vamos a hacer una aplicación real, el último piso tiene menor masa porque está soportando la cubierta. ¿Listo? Y adicionalmente, las columnas que llegan a ese último piso tienen una menor área aferente. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de área aferente? La área aferente básicamente la podemos definir como la porción de área que le corresponde soportar a cada elemento estructural. Por ejemplo, vamos a mirar aquí este concepto. Nosotros aquí tenemos para este piso soporta un área aferente que sería mitad de la columna superior, mitad de la columna inferior. Este piso soporta mitad de la columna superior, mitad de la columna inferior. Este piso soporta mitad de la columna superior, mitad de la columna inferior. Y este piso de acá soporta mitad de la columna superior, mitad de la inferior. Miren que el último piso soporta solamente la mitad de una columna. ¿Listo? Y este pedacito de acá, ¿quién lo soporta? Este pedacito de acá lo tenemos que redistribuir para pues toda la edificación, pues porque ¿quién soporta este pedazo, esta mitad que quedó aquí? ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces, eso es básicamente como el cálculo que se pretende llevar a cabo y lo vamos a hacer por piso. Entonces nos paramos aquí y vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a parar en el, digamos, en el piso 1. Recuerden, el programita se enseñará a manejar posteriormente. Ustedes no se preocupen. Entonces vamos a parar aquí en el piso 1. Y en este piso 1 vemos que las columnas están orientadas entonces de esta manera. Y las columnas están identificadas por unas posiciones que van asociadas a una letra y a un número. Entonces esta columna sería la columna A1. Esta columna, por ejemplo, es la columna C1. Esta columna es la C3. Esta columna sería la B4 y así sucesivamente. Entonces venimos acá y colocamos las columnas en una tablita para poderlas listar, ¿sí? Entonces sabemos que todas las columnas van a tener estas dimensiones: punto 4, punto 6, punto 4, punto 6, punto 4 en X, punto 6 en Y, como nos estaban indicando los datos de entrada. Y entonces acá lo que hacemos es calcular la masa. Atención, calculamos la masa que van a tener esas columnas. Y lo que hacemos para calcular esa masa, aquí como ustedes ven en la ecuación, la masa EI básicamente va a ser igual a la densidad del concreto por el área del elemento. Dicho eso, entonces tendríamos la densidad del concreto, que son 2400, por el área del elemento, que sería el B por H. Entonces tendríamos 2400 por B por H. ¿Listo? Y ahí entonces básicamente hacemos eso para absolutamente todas las columnas. Miren, como ustedes pueden ver aquí, como todas las columnas son las mismas, van a tener una misma masa en planta, porque esta masa que estoy calculando es en planta. ¿Por qué me está dando un resultado en kilogramos sobre metro? Me está dando un resultado en kilogramos sobre metro, pues porque estoy multiplicando por un área y entonces ahí lo que hago es
cancelar el metro cuadrado, entonces me queda en kilogramo por metro. Sin embargo, el objetivo es que hallemos una masa única y exclusivamente en kilos. O sea que ahora tendremos que multiplicar por la tercera dimensión de la columna. La tercera dimensión de la columna sería la longitud de esa columna. ¿Sí? Entonces aquí estamos multiplicando básicamente por el área de la columna. Ahorita multiplicaremos por la longitud de la columna para de esa manera pues poder obtener sí o sí esa carga ya en kilogramos como la necesitamos. ¿Listo? Bueno, regáleme un segundito, porfa, ya regreso, voy por un vasito de agua. No, no se vaya, me demoro un minutico. Bueno, muchachos, entonces aquí venimos por acá y recuerden que tenemos entonces, aquí estamos calculando la masa directamente de estos elementicos, así, vista en planta, o sea, cuánto pesa este rectangulito, cuál es la masa de todos estos rectangulitos vistos en planta. Como ya la tenemos en planta, entonces ahorita lo que vamos a hacer es multiplicar, coger esa masita y la multiplicamos por la altura que tiene la columna. En este caso, recuerden que las alturas de las columnas son iguales a las alturas de entrepiso, o sea, 3 metros. Muy bien, entonces continuamos y aquí entonces al final hacemos una gran sumatoria de todas las masitas, vea, de todas las masitas, de todas las zonas achuradas que estamos viendo aquí. Hacemos una gran sumatoria. Como podemos ver, se suman todas las columnas en planta y obtenemos la masa de esos elementos. Tal cual como usted puede notar acá. Se obtiene la masa de esos elementos. Y entonces ya tenemos cuánto pesan o cuál es la masa de las columnas por piso en planta. O sea, vistas en planta. Así como las estamos viendo acá. ¿Listo? De todas, de todas. Ya después de tener ese cálculo de esa masa, entonces ahora vamos a determinar la masa de las vigas por piso. La masa de las vigas por piso. Aquí entonces vamos a discretizar las vigas en dos sentidos. Las vigas que van paralelas al sentido X y las vigas que van paralelas al sentido Y. Entonces venimos por acá y nos paramos en nuestra vista en planta. Pero ya voy a hacer un nuevo recorte de esta vista en planta. Le damos aquí, clicamos acá. Y aquí vamos a hacer una nueva visualización. ¿Listo? Entonces nuestra intención ahora es determinar la masa de las vigas que están paralelas a X. Voy a empezar por esas vigas. Esas vigas serían todas las vigas horizontales que usted ve acá. Esta viga, esta otra viga, esta otra viga, esta otra viga. Y así sucesivamente para las demás, que ya pues no voy a hacer todo el achurado completo, pero pues usted entenderá, ¿sí? Entonces son todas estas vigas amarillitas que le estoy pintando aquí. ¿Listo? En el primer eje les pinté directamente la longitud que vamos a utilizar para el cálculo de esas vigas. Bueno, pero son todas esas amarillas. Entonces como podemos ver, venimos aquí a Excel y tenemos la base de las vigas. Es un dato que ya nos dan de entrada en el prediseño. Es una base de 0.3 metros. La altura de las vigas es de 0.4 metros. ¿Sí? O sea 30 centímetros y 40 centímetros. Vamos a sacar entonces la longitud de cada una de las vigas en el sentido X. Entonces yo vengo acá a la planta de la edificación y me doy cuenta cuál es la longitud de una viga. La viga se caracteriza desde este punto hasta este punto. Esa sería la longitud que llamaríamos la longitud o la luz de la viga. Sin embargo, como ustedes pueden ver, nosotros ya hemos calculado un pedazo de esa luz, se lo ha llevado la columna. O sea que aquí tendríamos que utilizar la luz libre
directamente utilizar la luz libre de esa viga. O sea que la luz libre de esa viga es básicamente esos 4.4 que yo tengo ahí, 4.4, ¿sí? Serían esos 4.4 menos la mitad de esta dimensión de columna y la mitad de esta dimensión de columna. Como todas las columnas son iguales, recuerden que esta dimensión de la columna se llama b en x y por lo tanto sería menos bx de un lado menos bx del otro lado. Y de esa manera entonces pues lo que estamos viendo es por lo tanto la longitud que hay que sumar para la masa de las vigas es 4.4 menos una base de una columna en el sentido x, ¿sí? Esa va a ser la longitud que estamos buscando pues para poder obtener la masa de una viga de estas. Como todos pueden ver, esa viga es característica de todas las demás amarillas que ven ahí en pantalla. Entonces basta con calcular la masa de esa viga y multiplicar por el número de vigas amarillas que estamos viendo en pantalla. Entonces vamos a calcular la masa de esta viga y vamos a multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo 20 vigas en ese sentido X de nuestra edificación. Entonces, manos a la obra. Venimos por acá y decimos, la B es punto 3, el H es punto 4. La longitud entonces, ¿cuál sería? La longitud de esa viga sería 4.4 metros menos, como todas las columnas son iguales, 4.4 menos un BX, por ejemplo, de la columna que estoy aquí considerando, al considerar que todas las columnas obviamente son iguales. Si las columnas no son iguales, si yo veo que acá tengo una columna de punto 4, pero aquí es punto 60, pues claramente que hay que ya hacer una discretización mucho más juiciosa de cada una de las vigas. Pero como la idea es también asumir en este caso que todas las columnas pues tienen las mismas dimensiones, entonces eso permite simplificar más el cálculo. Entonces sería 4.4 menos 0.4, ¿sí? Y aquí pues le pongo el más para que yo pueda calcular. Entonces me dice claramente que la longitud libre de esas vigas es 4 metros. Ahora, ¿cuántas vigas tengo? Contamos las vigas y si la memoria no me falla son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 por 5 sería 20, tengo 20 vigas de esas. ¿Sí? Entonces tengo 20 vigas de esas. La densidad del concreto reforzado es de 2400 kilos sobre metro cúbico. O sea que la masa, atención, la masa de una viga, como ustedes pueden ver, aquí va. Esta es la masa de una viga, que va a ser igual a quién? A la densidad por la base, por la altura, por la longitud. Esa es la masa de una viga. ¿Sí? Y la suma de las masas, pues simplemente es decir, la masa de una viga por el número total de vigas. O sea que aquí me da una masa por vigas de 23.040 kilos por piso. O sea que esas vigas en el sentido X están aportando 23 toneladas a la masa de piso. Solamente esas vigas en el sentido X. Ahora vamos a mirar las vigas en el sentido Y. En el sentido Y, las vigas van a tener las mismas dimensiones, punto 3, punto 40. La longitud, entonces aquí tenemos que ir a determinarla, cuál va a ser la longitud de esas vigas. Entonces aquí tendríamos que venir y hacer lo siguiente. Venimos por acá y rayamos. Entonces ahora ya no van a ser estas vigas amarillas, sino que ya van a ser las verticales. ¿Sí? Ya las que vamos a calcular a continuación van a ser, borramos por aquí. Aquí entonces vamos a hacer el cálculo con las verticales. Bueno, entonces para las verticales, mucha atención, para las verticales entonces tenemos esta longitud amarilla, esta otra longitud amarilla. Muchachos, yo estoy grabando aquí, sí, sí. Tenemos esas longitudes amarillas y tenemos esta otra longitud amarilla. Chicos, chicas, ustedes pueden notar, que este quedó feito, ustedes aquí pueden notar que las longitudes van a ser diferentes.
Entonces las longitudes van a ser diferentes. Sin embargo, pues a pesar de que sean diferentes, las longitudes ahí están siendo diferentes porque tengo una longitud acá de 3,15 metros, aquí tengo una longitud de 5,5 metros y aquí tengo una longitud de 3,15 metros. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, para poder replicar, porque mire que esta es igual a esta y es igual a esta y es igual a la otra y es igual a aquella. Luego estas por acá también van a ser iguales. ¿Sí? Ustedes pueden notar. Y lo mismo va a pasar por acá, ¿cierto? Entonces, muchachos y chicas, la intención es la siguiente. Vamos a determinar la longitud de la franja amarilla completica que acabé de dibujar. Esa longitud va a ser igual a ¿qué? Entonces ponemos el lapicito rojo. Y entonces esa longitud, por ejemplo, aquí va desde este punto hasta este punto. Eso va a ser igual a ¿qué? Entonces tenemos a 3,15, que es esta dimensión. 3,15 menos la mitad de esta columna y la mitad de esta columna. Esto sería HY medios. Este sería HY medios. Como las columnas son iguales, entonces solamente es decir menos HY. Para este caso sería decir desde este punto hasta este punto. Entonces vamos a tener 5,5 metros menos el HY. Y para este punto vamos a tener 3,15 metros menos el HY. Al hacer este cálculo vamos a determinar las longitudes amarillas. Podemos sumar esas tres longitudes amarillas y multiplicar, claramente como se puede ver, multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de esa manera tendríamos la masa de las vigas en el sentido Y. Entonces, manos a la obra, decimos más 5,5 menos HY de esa columna que sería 0,6 más, bueno, hagámoslo en orden para que les quede a ustedes ahí. 3,15 menos HY de esa columna más 5,5 menos el HY de la columna más 3,15 menos el HY de esa columna. Y entonces la longitud que tenemos de estas vigas en el sentido Y, las longitudes amarillas, nos da un total de 10 metros. ¿Cuántas vigas tenemos en ese sentido? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 completicas. Nos daría entonces 6, número de vigas 6. La densidad 2400, la masa de una viga completa. En este sentido, desde este punto hasta este punto, la masa de una viga completica sería de 2.880 kilos. Y multiplicamos ese valor por el número de vigas, que serían 6 por piso, y ahí tenemos 17.280 kilos, o sea, 17 toneladas. Al final, entonces, lo que hacemos es sumar las vigas en X y las vigas en Y, porque todas hacen parte de un mismo entrepiso, o sea, de un mismo diafragma, y por lo tanto vamos a tener las masas de piso, la sumatoria, este más este, que nos da un total de 40.320 kilos por piso, ¿sí? Eso es lo que tiene que soportar un piso con respecto a las vigas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Continuemos. Después de calcular la masa de las vigas por piso, entonces lo que hacemos es calcular la masa que nos va a aportar el diafragma o la losa. De un predimensionamiento de diseño anterior se obtuvo que la carga muerta de la losa era 216 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado o kilos sobre metro cuadrado. La carga SD de la losa que ya explicamos es de 536,5 kilogramos sobre metro cuadrado. Y el área de la losa es básicamente 259,6 metros cuadrados. Esa área, ¿cómo la podemos determinar? Pues podemos venir aquí, podemos venir desde un AutoCAD, por ejemplo, y medir desde este punto hasta este punto cuál sería el área de esa losa. O sea que es básicamente pues hacer la multiplicación de las dimensiones, ¿o no?
Entonces cogemos aquí y vamos a multiplicar las dimensiones. Entonces, en el sentido X, la dimensión del edificio es 4.4 por 1, 2, 3, 4, 5. 4.4 por 5. O sea que en el sentido X tengo 22 metros. En el sentido Y tengo 3.15 más 5.5 más 3.15, 11.8 por 22. Eso me da 259.6 metros cuadrados, que es el área completica de esa losa desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Y entonces anoto este valorcito acá. Recuerden que la intención, como lo dijimos iniciando este cálculo, es determinar una masa de piso en kilogramos o toneladas, cualquier cosa de esas, pero que sea dada en unidades de masa, ¿sí? Y por lo tanto aplicarla en el centro de masa. Entonces, para ello, venimos y hacemos el siguiente cálculo. El cálculo que tenemos acá es este. Dice, cojo la carga muerta de la losa, le sumo la carga SD de la losa y esa suma la multiplico por el área de la losa. Así pues, tendría lo siguiente: 216 más 536.5 por el área de la losa me da la masa o más bien la masa que está aportando cada uno de los sistemas de entrepiso a la masa total de la edificación. Como ustedes notan, esto nos da un valor de 195.349 kilos, es decir, 195 toneladas. Aquí vale la pena que empecemos a concientizarnos en que en una edificación quien aporta la mayor cantidad de la carga gravitacional o del peso propio o de sin duda alguna la masa de ese edificio es el sistema de entrepiso, es decir, la losa. Cuando usted tiene una losa bastante gruesa, ¿cierto? En espesor, una losa de concreto reforzado de más de 20 centímetros de espesor, eso le va a aportar una gran cantidad de masa a todo el sistema. Si usted tiene unos acabados que tienen un peso por metro cuadrado bastante importante, eso le va a aportar gran masa al sistema. Por esa razón es que en los cursos de diseño, pues cuando yo ya tengo una losa de concreto que supera los 20 centímetros de espesor, no la puedo hacer maciza. Ya debo de proyectar otra solución basada en una losa aligerada en una o en dos direcciones que me permita poder optimizar ese sistema de entrepiso de tal manera que en ciertas zonas pueda reducirle masa a la edificación, quitándole concreto a la losa en zonas que no lo requiera. Muy bien, entonces como podemos ver aquí ya tenemos la masa de la losa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la masa de cada uno de esos entrepisos. O sea que, ¿cómo lo hacemos? Nos traemos la altura de entrepiso, que son 3 metros, y vamos a calcular aquí toda esta ecuación. Toda esta ecuación que estoy aquí señalando con el cursor se calcula acá. ¿Cómo se hace? Entonces, tenemos, lo vamos a hacer de forma ordenadita, aquí está, perfecto. Entonces va, la masa de la losa, aquí está, masa de la losa, más la masa de las columnas en planta multiplicada por la altura de entrepiso. Recuerden, a las columnas le sacamos la masa fue en planta, pero faltaba multiplicar por la tercera dimensión, donde la tercera dimensión claramente sabemos que es la altura de entrepiso o su longitud. Entonces ahí tenemos la sumatoria de las masas en planta de las columnas por la altura de entrepiso más la masa de las vigas. Cuando hacemos ese cálculo, entonces tenemos una masa de piso de 277.141 kilos. O sea, 277 toneladas es la masa de un solo piso. Y estamos asumiendo que todos los pisos soportan la misma cantidad, 277.141.00. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos la masa de un piso, de un solo piso. Esto nos da básicamente toda esta ecuación. Y para calcular la masa total del edificio, entonces
Al asumir, simplificadamente, de que todos los pisos son iguales, que van a cargar lo mismo, entonces multiplicamos este valor por el número de pisos. Entonces, a esta celda la hemos denominado o la hemos nombrado como la celda MP. ¿Qué quiere decir eso? Masa de piso. Masa de piso por H24, que sería el número de pisos, me da la masa total del edificio. La masa total de ese edificio son básicamente 1.385.705 kilos, lo que se resume en 1.386 toneladas aproximadamente. 1.386 toneladas es la masa de ese edificio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Una preguntita, gente? ¿No? Profe, ese No, HP en la profe. fórmula de masa piso. El HP en la fórmula de masa piso. HP Sí, usted, yo. es altura de entrepiso, o sea que sería esta de acá. ¿Sí? Esa, esa altura de entrepiso tú te la traes desde aquí. Pum. Ah, bueno, muchachos, yo no sé si ustedes saben esto de Excel. Pues no es que sea la mayor cosa, pero les puede servir. Noten algo. Mire que cuando yo estoy utilizando, a ver, yo estoy en esta pestaña de masa y estoy utilizando un dato que está amarrado a la pestaña de espectro. Pero lo que habitualmente uno haría es coger y decir, bueno, esto es igual, se viene para espectro y le da altura de entrepiso. ¿Sí o no? Amarremos con otra cosa. A ver, esto es igual a esto. No, este tampoco me sirve. A este. Entonces, miren, cuando yo me paro acá dice espectro de diseño B22. O sea, estoy cogiendo la de la otra pestaña, la 22. A veces eso a uno lo enreda mucho. Entonces uno tiene la posibilidad de crear variables en Excel. ¿Cómo crea esas variables? Usted se para en el resultado que quiere volver una variable y aquí al frente, en el cuadro de nombres, usted le da un nombre diferente a esa celda. Por ejemplo, yo digamos que yo me voy a parar aquí, me voy a parar acá. Entonces aquí voy a colocar hola, pues cualquier cosa, hola. Entonces yo a esta celda le quiero colocar mi celda, mi celda. Ese es un nombre, mi celda, así. Entonces yo vengo por acá a masa y yo no tengo que irme a espectro y fijar aquí, sino que yo simplemente lo que hago, aquí en masa, yo le digo, bueno, tráigame esa celda, tráigame mi celda. Entonces ya le digo, tráigame mi celda. Y entonces ya él sabe que esto es una variable, cuando le dé enter, me trae lo que haya en esa celda. Entonces si aquí hay un hola o si aquí hay un dato, él viene y me lo arrastra directamente. Por ejemplo, aquí está el numerito, ¿sí? Ahí está el número que acabé de meter. Listo. Entonces, por esas razones que ustedes ven aquí, por ejemplo, en el cuadro de nombres, yo siempre hago, siempre hago el ejemplo con gente, Pedro, Pepito, Silvio, Edward, Kevin, etcétera. Gente que haya por ahí, cuando se hacía ya en clase. Pero entonces acá se llama mi celda. Listo. Entonces, eso permite que ustedes vayan haciéndole una mejor trazabilidad a todo lo que calculan. ¿Qué celditas tengo definidas acá? Tengo HP como altura de entrepiso, K como factor que depende del periodo, MP como masa de piso, MT como masa total, NP como número de pisos, S sub A como S sub A, T como periodo y VS como cortante basal. Y esas celdas son estas. Miren, esta es HP, esta es NP, esta es T, esta es S sub A, esta es K, y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, amiguitos, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, muy bien. No, profe. Ya estamos en la parte final. Acabaremos por ahí unos 10, 15 minuticos. Ya lo que resta es más bien poco. Esta diapositiva la actualicé, entonces esta no va acá, sino que va esta de acá, esta de acá.
Y entonces ya en esta pestaña tenemos lo que se conoce como la fuerza horizontal equivalente. Bien, para tal fin, entonces aquí tenemos fuerza horizontal equivalente y hacemos lo siguiente. Tenemos cortante basal. Vamos a calcular la cortante basal. Esto de las longitudes no lo miren todavía. Entonces, para la cortante basal, recuerden, como vimos en clase, nuestra cortante basal básicamente es coger y multiplicar SA por G por M. Como estamos trabajando fuerzas en kilonewton, entonces tenemos que multiplicar por esa gravedad. ¿Sí? Entonces hacemos eso, venimos por aquí y entonces obtenemos lo siguiente. Vamos a tener aquí, tenemos SA por MT por 981. Entonces SA no tiene unidades, MT trae kilos y 981 es la gravedad, metros sobre segundo cuadrado. Kilos por metro sobre segundo cuadrado me da una unidad que se llama newton. La divido entre 1000 para que me den kilonewton. Y al hacer esa multiplicación obtengo una cortante basal de 12.149.43 kilonewton. Recuerden que esta cortante basal se define como una fuerza equivalente a los efectos inerciales horizontales que experimentaría la edificación, de acuerdo con su masa. Entre más masa usted tenga, esa cortante basal va a ser más grande. ¿Ok? Ahora, el cálculo de la cortante basal es algo muy sencillo. Es una ecuacioncita como ustedes ven ahí. Lo realmente importante de esta tabla es esta zona que se llama fuerza horizontal equivalente. Aquí, en esta tabla, estamos programando el coeficiente CBX que vemos aquí en pantalla. Entonces, ustedes se van a construir una tablita que va a arrancar desde el piso 0 hasta el piso 5, así al revés, para de esa manera como ir inconscientemente pensando en que esas fuerzas se están incrementando en altura y que la fuerza más grande aquí para este ejemplo se va a aplicar en el último piso. ¿Ok? Entonces aquí vamos a empezar a calcular cada uno de los parámetros que necesitamos. Tenemos una que se llama altura acumulada. La altura acumulada es ir acumulando las alturas desde la base del edificio hasta el último piso. Entonces va 0, 3, 6, 9, 12, 15. Luego tenemos una celda que se llama masa de piso por altura acumulada a la K, que es esto que usted ve aquí. Esto que usted tiene acá, cada uno de estos parámetros es el numerador del coeficiente CBX. Es el numerador. Entonces va masa de piso por altura acumulada a la K. ¿Quién es K? K es básicamente este parámetro que tenemos aquí. Entonces me paro acá y digo masa de piso por altura acumulada a la K. Ahí está. Entonces para cada uno de ellos, para este, para este, para este. ¿Quién es MP? La masa del piso, que ya la hemos calculado. Como estábamos asumiendo que todos los pisos son iguales, entonces esta simplificación es válida. Si los pisos no fueran iguales, si tuvieran diferente carga, entonces habría que hacer una columna aquí que se llame M piso. Y entonces ya para cada uno de esos pisitos, pues vamos a tener un valor diferente. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos masa de piso por altura acumulada de la K, todo perfecto. Vamos aquí. Y al final hacemos la sumatoria. Pum. Esta sumatoria, muchachos, no es más que el denominador de la ecuación. Entonces va, denominador, la sumatoria, y calculo los porcentajes CBX. ¿Cómo los calculo? Simplemente digo numerador sobre total, numerador sobre total, numerador sobre total, numerador sobre total, numerador sobre total. Al final, la suma de todos me tiene que dar el 100%, pues porque no se puede perder masa ni se puede perder fuerza por allí. Y ya, para terminar, el cálculo de la fuerza horizontal equivalente, entonces lo único que hacemos, gente, es coger y multiplicar este CBX por el B sub S, como ustedes pueden ver ahí. Y entonces nos da que para el último piso hay una fuerza del 33.58% de la cortante basal. Y esa fuerza pues va aumentando en altura. ¿Sí?
Un chequeo que se debe de hacer es que la sumatoria de esas fuerzas tiene que ser igual a la cortante en la base, porque la fuerza no se me puede perder. ¿Ok? Hasta ahí digamos que ya tenemos el cálculo de la fuerza horizontal equivalente. Esa fuerza se va a aplicar directamente en el centro de masas de nuestra edificación, tanto para el sentido X como para el sentido Y. Porque recuerden que nosotros tenemos un sistema que es tridimensional y hemos calculado la masa de todo el edificio tridimensionalmente hablando, que se ha puesto en un punto que se llama centro de masa. Entonces, como la masa es la misma y la aceleración espectral es la misma, entonces esa fuerza se va a aplicar tanto para X como para y va a ser la misma fuerza. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Que la rigidez del edificio en X es una, mientras que la rigidez del edificio en Y es otra. Por lo tanto, los desplazamientos en X van a ser unos y los desplazamientos en Y van a ser otros. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? Profe, yo creo que no, yo creo que ya las dudas empiezan a salir cuando empecemos a hacer el taller. Ok, todo bien, perfecto. Bueno, claramente que hemos dicho que pues que la idea es seguir avanzando, ¿cierto? Y cuando llegue el momento pues de ya coger esto y hacerlo, pues tendremos aquí este registro audiovisual pues bueno, atenderemos las dudas pertinentes. Ya para terminar, chicos, para que puedan ir a continuar haciendo sus cosas, vamos a tener aquí momentos torsores. ¿Qué es el momento torsor? Entonces resulta que vamos a mirar el edificio en planta. Hay una cosa que se llama torsión accidental y torsión por configuración del edificio. Yo les voy a explicar la torsión accidental, que es normativa, y en un curso como los de diseño, cuando ya nos metemos a predimensionar toda la estructura y todo, ya se entiende mucho mejor el concepto de torsión por configuración estructural. Entonces, en este momento estamos viendo el edificio en planta. Sabemos nosotros que aquí hay un centro de masas. Geométricamente hablando, este centro de masa, ¿qué coordenadas tiene? Entonces, si nos paramos, si este es el origen, pues ustedes me dicen, ah, bueno, profesor, el centro de masa tiene coordenadas en X 11, ¿sí o no? Porque toda la distancia es 22, o sea que sería 11. Y en Y, toda la distancia es 11, 8. ¿Cierto que es 11,8? 3,15 más 5,5 más 3,15. 11,8 partido de 2, 5,9. Entonces ustedes me dirían que el centro de masa está en 11,5,9. Y todo bien. Entonces, si esa fuerza se aplica en ese centro de masa, si usted aplica esa fuerza en ese centro de masa, entonces lo que usted va a hacer es que el edificio se le va a desplazar única y exclusivamente en ese sentido. O sea, el edificio se le va a mover así, ¿cierto? Se le va a desplazar porque usted está aplicando la fuerza en ese centro de masa. O sea que eso genera un desplazamiento única y exclusivamente del edificio en ese sentido, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que esto se ve muy lindo en el AutoCAD o cuando usted lo calcula. El hecho de que ese centro de masa quede directamente o precisamente en 11,59. Eso se ve muy bacano. Pero cuando usted hace la construcción, pueden haber algunos defectos constructivos o tolerancias constructivas que hace que tan solo este centro de masa ya no le quede en 11,9. A ver, hagamos esto. Que hace que tan solo ese centro de masa ya no le quede en 11,9, en 11,59, sino que se le haya corrido un pitico. ¿Y por qué sucede eso? Muchachos, porque claramente hay tolerancias constructivas en obra, la losa no queda directamente o exactamente con esos 259,6 metros cuadrados, queda con un poquitico más, un poquitico menos. Estamos hablando de que son cositas imperceptibles ante el ojo humano, pero que llevan a que ya esto se modifique.
Entonces, cuando eso se modifica, muchachos, cuando el punto azul no coincide con el rojo, se genera, sí o sí, como ustedes ven ahí, se generan unas excentricidades. ¿Listo? Entonces, lo que se esperaba era que la fuerza se aplicara en el punto rojo, pero resulta que el edificio se construyó y el centro de masas se corrió un poquitico. Estamos hablando, muchachos, vuelvo y les digo, es algo imperceptible ante el ojo humano. En muchas ocasiones, en otras ocasiones sí alcanzan a ver la chambonada. Entonces, aquí en este caso, esa fuerza que debía aplicarse en el punto rojo se está aplicando es en el azul, porque constructivamente el centro de masas quedó en el punto azul. Entonces, ¿qué pasa allá y qué efecto genera esta fuerza en la edificación? ¿Ah? Muchachos, ¿qué efecto se genera? Pues cuando usted aplica esta fuerza, ¿sí? Cuando usted llega y le aplica esta fuerza y hay una excentricidad, esta fuerza va a provocar un efecto de momento. Porque fuerza por distancia me provoca un efecto de momento, o sea, una rotación. O sea que el edificio no solo se va a desplazar en este sentido, sino que el edificio también va a ¿qué? ¿A qué? ¿Qué va a hacer el edificio, gente? Rotar. Va a rotar. Y esa rotación se llama momento torsor del diafragma. O sea que el diafragma rota alrededor del eje Z, se convierte en ese momento torsor. Y ese momento torsor que está asociado a esas tolerancias constructivas, la norma lo llama momento torsor accidental, que es el que encontramos aquí. El momento torsor accidental, la torsión accidental, la norma dice que la debemos considerar porque pudo haber ocurrido algún defecto constructivo por ahí que conlleve a que el centro de masa que usted calculó matemáticamente no sea exactamente igual al centro de masa real de la edificación. Entonces dice, debe suponerse que la masa de todos los pisos está desplazada transversalmente hacia cualquiera de los lados, es decir, suponga esto, que hay una excentricidad en el sentido X y una excentricidad en el sentido Y. Y por lo tanto, cuando yo aplico la fuerza en X, mira que la fuerza en X también va a generar un momento torsor. Fuerza en X, fuerza en Y. Ambos generan ese momento torsor. Entonces, cuando eso sucede, la norma me dice, debes de tener en cuenta que esa distancia para la cual está desplazado el centro de masa real con el que calculo matemáticamente va a ser igual a una distancia del 5% de la dimensión de la edificación en ese piso, medida en la dirección perpendicular a la dirección de estudio, para que sea un brazo de momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordamos de estática que la definición de momento, aquí, si queremos hacerlo, momento va a ser igual a una fuerza por una distancia, tal que la distancia sea perpendicular a esa fuerza. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál va a ser el momento torsor provocado por la fuerza en X? El momento torsor provocado por la fuerza en X va a ser igual a ¿quién? A la fuerza en X por la distancia perpendicular, que sería excentricidad en Y. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser el momento torsor provocado por la fuerza en Y? Pues va a ser igual a la fuerza en Y por la excentricidad en X. Eso es lo que tenemos aquí en la diapositiva. Momento torsor en X, fuerza en X por excentricidad en Y. Momento torsor en Y, fuerza en Y por excentricidad en X. ¿Y a qué son iguales las excentricidades? Entonces aquí ya tengo la norma que me dice que la excentricidad accidental en Y va a ser igual al 5% de la longitud del edificio en Y. Y la excentricidad accidental en X va a ser igual al 5% de la longitud del edificio en X. Entonces, ¿cuáles son las longitudes del edificio? Las longitudes del edificio, esta de acá sería LX y esta de acá sería LY. ¿Listo?
Esos datos los tenemos y esos datos activan estas dos celdas, longitud en X, longitud en Y, para calcular mis momentos torsores. Como las fuerzas son iguales en X y en Y, entonces simplemente hay que coger y hacer la siguiente multiplicación. J5, que sería la fuerza, por la longitud en Y, ¿listo? Por el 5% de esa longitud. Y así para todos. Lo único que cambia son las fuerzas. Y el momento torsor en Y, como podemos ver aquí, va a ser igual a la fuerza horizontal equivalente por la longitud en X por el 5%. ¿Sí? La longitud en X por el 5%. Y así va a ser pues para todo, ¿cierto? Y listo, muchachos. Eso sería entonces todo con respecto al cálculo de la fuerza horizontal equivalente y de los momentos torsores accidentales. Ya tendríamos esta parte definida en cuanto a nuestro avance en el curso. Estamos entonces prestos la próxima semana a estudiar lo que es la condensación estática de la matriz de rigidez. Y ya cuando tengamos también estudiado y el ejemplo práctico de la condensación estática, pues ya procederemos a juntar las dos cosas. ¿Qué es juntar las dos cosas? No se les olvide que nuestra unidad se basa principalmente en poder obtener un vector de fuerzas horizontales, una matriz que pueda caracterizar el edificio y un vector de desplazamientos. Este lo obtuvimos esta semana. Esta la vamos a obtener la próxima semana y por lo tanto pues ya lo único que nos quedará básicamente aquí en términos generales pues es hacer esto cuando obtengamos lo uno y lo otro. ¿Listo? Eso entonces será en las próximas clases. Les agradezco mucho por la participación. Quedamos entonces atentos a cualquier novedad que haya por ahí y estaré pues contándoles más acerca de todo este tema en las próximas clases. Bueno, entonces voy a dejar de grabar hasta aquí y vamos a grabar hasta acá.